James Cook nació en 1728 en un pequeño pueblo de Yorkshire, Inglaterra. Su familia era humilde y los comienzos de Cook fueron modestos. Recibió una educación básica, pero anhelaba la aventura. El mar lo llamaba y a temprana edad comenzó su vida como marinero. Cook aprendió rápido y demostró ser un hábil navegante y cartógrafo. Ascendió constantemente de rango, ganando experiencia y reconocimiento por sus habilidades. El talento de Cook no pasó desapercibido. El almirantazgo británico vio en él a un líder, un hombre capaz de grandes cosas. Fue elegido para dirigir una expedición científica al Océano Pacífico, un viaje que cambiaría el curso de la historia. Poco sabía él que este viaje lo llevaría a una tierra desconocida para los europeos, una tierra que estaría para siempre ligada a su nombre. Era el año 1768, un tiempo de grandes exploraciones y descubrimientos. El HMS Endeavour, un robusto barco de investigación, zarpó de Plymouth, Inglaterra, con un propósito ambicioso. A bordo iba James Cook, ahora teniente Cook, y su tripulación. Su misión era multifacética, abarcando tanto la ciencia como la exploración. Se les encomendó observar el tránsito de Venus, un raro evento astronómico, desde el Pacífico Sur. Este fenómeno, donde Venus pasa entre la Tierra y el Sol, era crucial para la ciencia de la época. Esta observación tenía gran importancia científica, ya que permitía a los astrónomos calcular la distancia entre la Tierra y el Sol con mayor precisión. Un logro que podría revolucionar la navegación y la astronomía. Sin embargo, esta misión científica era solo una parte de la historia. Había más en juego que solo la observación de los cielos. Órdenes secretas, reveladas solo después de que el Endeavour zarpara, le encomendaron a Cook otro objetivo: buscar la legendaria Terra Australis Incognita, la Tierra del Sur desconocida. Este objetivo era de gran interés para la corona británica. Los geógrafos europeos teorizaban la existencia de una gran masa de tierra en el hemisferio sur para equilibrar los continentes conocidos en el norte. Esta teoría había capturado la imaginación de exploradores y científicos por generaciones. Encontrar esta tierra, reclamarla para la corona británica y evaluar sus posibles riquezas y recursos se convirtió en la misión secreta de Cook. Este viaje no solo era una búsqueda de conocimiento, sino también una carrera por la expansión y el dominio territorial. Después de completar con éxito sus observaciones astronómicas, Cook y su tripulación pusieron rumbo al sur. Navegaron por aguas traicioneras, luchando contra tormentas y navegando por mares inexplorados. Finalmente, en abril de 1770, el vigía gritó las palabras que todo marinero anhela escuchar: «Tierra a la vista». El Endeavour había llegado a la costa este de lo que hoy se conoce como Australia. Cook y sus hombres desembarcaron en un lugar que llamaron Botany Bay, maravillándose con la flora y fauna únicas. Se encontraron con los aborígenes, los habitantes indígenas de esta vasta tierra, y registraron sus observaciones sobre su cultura y forma de vida. Aunque los encuentros fueron inicialmente pacíficos, los malentendidos y los enfrentamientos culturales, lamentablemente, ya estaban empezando a gestarse. La noticia del descubrimiento de Cook llegó a Inglaterra, provocando una mezcla de curiosidad y pragmatismo en el gobierno británico. La vasta extensión de tierras desconocidas despertó el interés de los exploradores y los estrategas políticos por igual. La pérdida de las colonias americanas como destino para los convictos obligó a los británicos a encontrar una nueva solución a su creciente población carcelaria. Las prisiones en Inglaterra estaban abarrotadas y las condiciones eran deplorables, lo que aumentaba la presión sobre el gobierno para encontrar una alternativa viable. Australia, con sus vastas y aparentemente vacías tierras, se presentó como una solución. La idea de utilizar estas tierras para establecer una colonia penal comenzó a tomar forma, ofreciendo una salida tanto para los convictos como para el problema de la sobrepoblación carcelaria. Así, en 1788, 11 años después del primer viaje de Cook, la primera flota llegó a Botany Bay, transportando a más de 1000 convictos y a sus carceleros. Este viaje marcó el inicio de una nueva era en la historia de Australia. Establecieron el primer asentamiento europeo en Australia, una colonia penal donde los convictos cumplirían sus condenas y, con suerte, construirían nuevas vidas. La vida en la colonia no era fácil, pero ofrecía una oportunidad para empezar de nuevo.
Esto marcó el comienzo de la colonización británica en Australia, un proceso que tendría profundas y duraderas consecuencias para el continente y sus pueblos indígenas. La llegada de los colonos europeos alteró para siempre la vida de los habitantes originales de Australia, iniciando una era de cambios significativos y a menudo conflictivos. La vida para los primeros colonos en Australia fue dura e implacable. Desde el momento en que llegaron, se enfrentaron a un entorno hostil y desconocido. La tierra, aunque fértil en algunas partes, era muy diferente a las islas británicas. Los colonos tuvieron que aprender a trabajar con un suelo que no conocían y que a menudo no respondía a sus métodos tradicionales. El clima era impredecible, con veranos abrasadores e inviernos rigurosos. Las estaciones no seguían el patrón al que estaban acostumbrados, lo que complicaba aún más su adaptación. La flora y fauna nativas presentaban nuevos desafíos y peligros. Animales desconocidos y plantas venenosas eran una amenaza constante para su supervivencia. La comida era escasa y los colonos luchaban por adaptar sus técnicas agrícolas al suelo desconocido. La falta de recursos y herramientas adecuadas hacía que la agricultura fuera una tarea ardua. Las enfermedades eran rampantes y la atención médica era, en el mejor de los casos, rudimentaria. Sin acceso a medicinas modernas, muchas enfermedades comunes se convertían en sentencias de muerte. El aislamiento y la constante amenaza de conflicto con la población aborigen se sumaban a sus dificultades. La falta de comunicación y apoyo de otras comunidades aumentaba su sensación de soledad y vulnerabilidad. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los colonos perseveraron. Su determinación y espíritu de lucha les permitieron superar obstáculos aparentemente insuperables. Despejaron terrenos, establecieron granjas y poco a poco comenzaron a domar la naturaleza salvaje. Con el tiempo, aprendieron a trabajar con la tierra y no contra ella. La promesa de una nueva vida, de escapar de la pobreza y las limitaciones sociales de Inglaterra, alimentó su determinación de hacer de esta nueva tierra su hogar. La esperanza de un futuro mejor les dio la fuerza necesaria para seguir adelante. Las riquezas de la tierra, explotando los recursos de Australia. A medida que la colonia crecía, también lo hacía la explotación de la riqueza natural de Australia. Se establecieron vastas estaciones de ovejas, cuya lana alimentaba la floreciente industria textil en Inglaterra. El descubrimiento de oro en 1851 desencadenó una fiebre del oro que atrajo a miles de buscadores de fortuna de todo el mundo. La afluencia de personas trajo un rápido desarrollo, pero también aceleró el desplazamiento de los pueblos aborígenes de sus tierras tradicionales. Se talaron bosques para obtener madera y las operaciones mineras dejaron cicatrices en el paisaje. La búsqueda de la riqueza a menudo eclipsaba cualquier preocupación por el medio ambiente o los derechos de los habitantes indígenas. Un choque de culturas. El despojo de los pueblos aborígenes. La llegada de los británicos tuvo un impacto devastador en los aborígenes. Fueron expulsados por la fuerza de sus tierras ancestrales, su forma de vida tradicional se vio interrumpida y sus lugares sagrados fueron profanados. Las enfermedades europeas, a las que no tenían inmunidad, asolaron sus comunidades. El gobierno británico implementó políticas de asimilación con el objetivo de civilizar a los aborígenes obligándolos a abandonar su idioma, cultura y creencias. Se llevaron a los niños de sus familias y los colocaron en misiones e instituciones gubernamentales, convirtiéndose en las generaciones robadas. Este trágico capítulo de la historia australiana continúa proyectando una larga sombra sobre la relación entre los australianos indígenas y no indígenas. Cicatrices en la tierra. El impacto duradero de la colonización. El legado de la colonización continúa dando forma a la Australia moderna. El país se enfrenta a las desigualdades sociales y económicas que se derivan de su pasado colonial. El despojo de las tierras aborígenes y la destrucción de su cultura siguen siendo heridas abiertas. Sin embargo, también existe un movimiento creciente hacia la reconciliación. Los australianos son cada vez más conscientes de las injusticias del pasado y buscan construir un futuro más justo y equitativo para todos sus ciudadanos. Reconciliación y reflexión. Australia hoy.
Hoy en día, Australia es una nación multicultural vibrante. Es un país que todavía está reconciliándose con su pasado, un pasado marcado tanto por el triunfo como por la tragedia. La historia del viaje de descubrimiento de James Cook está inextricablemente ligada a la historia de la colonización, un proceso que provocó cambios profundos y duraderos en el continente y sus habitantes. A medida que Australia avanza, lo hace con una mayor conciencia de su historia y un compromiso de construir un futuro en el que los derechos y las culturas de todos los australianos sean respetados y celebrados. El camino hacia la reconciliación es continuo, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder del entendimiento para curar las heridas del pasado.